Ahora sí, comenzamos con las conferencias y en primer lugar tenemos al señor Artur José López. Artur es portugués, inició sus estudios como terapeuta de flores de Bach en el año 2006 y actualmente imparte cursos de autoestima y desarrollo personal en los que considera nuestro cuerpo mental, emocional, físico y espiritual. Artur es autor de 2 libros, Flores de Bach curando con emociones y Las flores de Bach, una terapia vibracional. Así es que os dejo con Artur José López presentando Autoestima y Flores de Bach. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Antes de más, me gustaría agradecer a las personas que han hecho posible la realización de estas jornadas, en especial a Gastón, a Mili también, y también agradecer al Colegio de la Compañía de María, en la persona de Manolo Mínguez, por proporcionarnos este espacio y hacer posible pues que este encuentro se esté realizando. También quería agradecer a todos vosotros por estar aquí, no solamente por vuestra presencia, porque de hecho, en realidad, yo diría que más que agradeceros, debería felicitaros a vosotros por estar en un encuentro como este. Realmente las cosas no suceden por casualidad. En Barcelona, este tipo de eventos ocurre con mucha frecuencia. Es decir, casi cada fin de semana podríamos decir que hay por ahí una conferencia. Todas son importantes. Algunas pasan inadvertidas, no porque tengan menos importancia que otras, sino porque hay tanta información y a veces alguno menos distraído no se entera de alguna de las conferencias. Así que en Barcelona es algo muy común. No obstante, aquí yo creo que es algo muy especial. Es muy importante y creo que tiene un gran peso que estas jornadas se estén realizando aquí en Ellín. Esto significa que realmente está brotando aquí un gran cambio de conciencia, ¿no? Que está brotando por todo el mundo y también obviamente aquí en Ellín. Así que, aparte de agradeceros, os felicito por esta vuestra decisión. Al final, todo en la vida es una decisión y esta también ha sido una. De las conferencias que suelo dar en Barcelona, digamos que he preparado un poco lo mejor de todas ellas relacionadas con la autoestima y con las flores de Bach. Ese va a ser el tema de la conferencia de hoy, como nos ha presentado ya Mili. Y sobre ese tema, claro, la idea de reunir lo mejor de todas esas conferencias era precisamente para traer lo mejor aquí, ¿no? Yo creo que todos vosotros merecéis lo mejor, todos merecemos lo mejor. ¿Quién de aquí cree que merece lo mejor de la vida? Que levante la mano. ¿Verdad que sí? Todos merecemos cosas buenas. Entonces, por eso aquí tenemos esta conferencia. Una de las cosas que yo creo que es realmente importante, hablando de autoestima, y antes de entrar aún en ese concepto, es igual que decía antes, felicitaros y agradecer por estar aquí. Yo creo que quien debe agradecer realmente el hecho de estar aquí sois vosotros, a vosotros mismos. Porque eso, como decía antes, una elección vuestra. Nada sucede por casualidad y a veces buscamos respuestas de cosas en la vida. Buscamos, cuestionamos y ellas vienen. Y quizás, y yo espero que así sea, a lo largo de estos 2 días, a lo largo del día de hoy y de mañana, que muchos de vosotros podéis encontrar alguna o algunas respuestas a muchas preguntas que habéis hecho a vosotros mismos. ¿Cómo que salís de aquí? ¿Cómo que salís de aquí con una respuesta, con una idea nueva, un nuevo concepto, una nueva creencia, una nueva forma de pensar? Yo creo que ya hemos hecho todos, querrá decir que habremos hecho un buen trabajo. Antes de seguir también, yo soy portugués, como ha presentado Mila, espero que me entendáis. Si acaso
no me entendéis algo, por favor, decirme en el momento, ¿de acuerdo? Una de las cosas que entonces decía, si hay alguien que se tiene que agradecer a sí mismo por estar aquí, sois vosotros. Entonces, antes de entrar en el tema propiamente dicho de la autoestima y de las flores de Bach, yo quería proponeros un ejercicio. ¿Estáis de acuerdo? ¿Os parece bien para empezar bien las jornadas? Entonces, lo que os sugiero es que cada uno de vosotros os giráis para vuestro lado derecho primero y después a vuestro lado izquierdo, o sea, a la persona que tenéis al lado derecho y después a la persona que tenéis del lado izquierdo, deciros vuestro nombre, y si ya os conocéis, pues paséis ya al segundo paso, decir vuestro nombre y agradecer el hecho de que estáis aquí. Os doy un ejemplo. Yo me llamo Artur y estoy agradecido a mí mismo por haber decidido venir a las segundas jornadas Conciencia. Y me gustaría que todos vosotros pudieseis hacerlo, porque es una forma de reconocimiento personal. Es una de las cosas que a veces hemos de aprender, es a reconocer nuestras elecciones, a elogiarnos a nosotros mismos, a apoyarnos. Y esa es una de las bases muy importantes de la autoestima. Es el reconocimiento por nuestras propias acciones. Entonces yo quería con ese sencillo ejercicio que todos experimentaseis precisamente eso, ¿no? La autoestima hay que practicarla, no es solo hablarla o leerla, ¿no? Hay que realmente hacer cosas, porque leemos mucho, sabemos muchas cosas, tenemos muchos conceptos, pero muy pocas veces ponemos en práctica lo que sabemos, ¿verdad que sí? Entonces yo sugería precisamente que empezases con ese ejercicio. Tenemos aproximadamente 5 minutos para hacerlo, en que cada persona pues se gira de lado y agradezca, se presente y agradezca el hecho de estar aquí. ¿Os parece bien? Podéis empezar, si queréis. No sé si es posible tener más luz en la sala durante estos 5 minutos. Muy bien. Bueno, muchas gracias por este ejercicio. ¿Cómo os sentís después de ello? Muchas gracias. Vamos entonces ahora a empezar con la parte realmente teórica. Hemos hecho un poco de práctica, más tarde haremos algo más de práctico y vamos a empezar ahora con la parte teórica. Yo tengo aquí en la presentación que he traído la fotografía de mis dos grandes maestros. Supongo que muchos de vosotros ya los conocéis. Se trata de Louise Hay. ¿Conocéis a Louise Hay? Hay mucha gente que levante la mano, que la conoce. ¡Wow! Tanta gente. Fantástico. Y el otro señor que está al lado no es propiamente su pareja, porque viven en tiempos diferentes. Se trata del doctor Edward Bach. También conocéis al doctor Edward Bach, el que ha creado las flores de Bach. Bueno, está bien, menos personas, pero por eso estamos aquí, para aprender un poco más sobre qué son las flores de Bach. Vamos entonces a hablar de autoestima. Sí. Sobre la autoestima, bueno, antes de empezar con esta parte, me gustaría decir aquello que no es la autoestima. Hay mucha confusión sobre cuando se habla de autoestima. Efectivamente es una palabra que está muy de moda. Escuchamos hablar de autoestima por todo el lado. Pero también hay muchas dudas y hay algunos conceptos erróneos. Lo que no es la autoestima es precisamente vanidad, egoísmo, arrogancia. No se trata de eso. Se trata pues de nuestra autovaloración. Esa es una de las cosas que será quizás interesante de poder aclarar, lo que no es la autoestima. La autoestima es aquello que pensamos y aquello que sentimos sobre nosotros mismos. Eso es lo que es la autoestima. Ya sea lo que pensamos desde un punto de vista consciente o desde un punto de vista inconsciente. Tenemos muchos pensamientos, muchos son conscientes efectivamente, pero muchos son inconscientes y no nos damos cuenta porque llevamos todo el día pensando de qué es lo que estamos pensando, sobre todo sobre nosotros mismos. Entonces, a ese conjunto de pensamientos, si realmente son favorables, si son positivos sobre nosotros mismos, esa es autoestima.
La autoestima también, yo puse ahí autoestima o autoconfianza, porque incluso me gusta más la palabra autoconfianza. Una vez que ya la autoestima está tan hablada, me gusta hablar del tema autoconfianza. Esto porque autoestima, pues si vamos a la etimología de la palabra, auto es de uno mismo, estima pues es el cuánto nos queremos. Entonces es el amor que tenemos por nosotros mismos. He puesto autoconfianza precisamente porque el amor es el contrario del temor. Y el temor es igual al miedo. O sea, es el contrario de la confianza. Lo que nos da en esta ecuación que amor es igual a confianza. La confianza en uno mismo. Elevar nuestra autoestima implica tomar conciencia de que podemos cambiar. La forma como nos sentimos o como pensamos en este momento no es para siempre. Y tampoco ha sido siempre así. La forma como nos tratamos, como nos cuidamos no ha sido siempre igual, pero en el caso de no ser la mejor, hay formas de mejorarla. Esa es la buena noticia. Acordaros que cuando nos valoramos a nosotros mismos es más fácil atraer a la valoración de los demás también. Cuando uno se quiere mucho, cuando se trata bien, luego todas las personas que nos rodean también nos tratan bien. De forma que autoestima también es autoconocimiento y autoaceptación. ¿Qué quiere entonces decir con esto? Bueno, empezamos por la parte del autoconocimiento. Nuestra autoestima, todo lo que creemos y pensamos sobre nosotros mismos, no ha empezado ahora, empezó cuando éramos niños. Cuando somos niños, nuestros padres nos van educando, nos van inculcando ideas sobre nosotros mismos, nos van diciendo cosas de lo que hacemos bien, de lo que no hacemos bien, nos van enseñando el concepto de bien, de mal, de correcto, incorrecto, y aprendemos de ellos todos esos conceptos. Básicamente entre los 2 y los 7, 8 años de edad. Como somos niños, lo creemos. Cuando no teníamos unos padres que nos decían eres un tonto o no vales para nada, no eres lo suficientemente valioso, no haces nada bien, el problema es que muchas veces lo hemos creído. De forma que hemos empezado a crear una personalidad para defendernos y que no nos provocara dolor, muchas veces lo que nos decían. Cuando somos niños no sabemos distinguir la realidad objetiva de la subjetiva. Es difícil, no tenemos una mente tan desarrollada en ese momento para decir lo que mi padre está diciendo que soy un tonto no es verdad, eso es mentira. Bueno, en realidad muchos niños hoy en día ya tienen este desarrollo espiritual, se podrá decir. Pero antes esto no sucedía, normalmente lo creíamos. Y lo peor es que no podíamos dar lo mejor de nosotros mismos, porque en general llevamos el resto de la vida creyendo en aquello que nos habían dicho cuando éramos niños. Por otro lado, también tenemos muchas emociones que están ahí en nuestro inconsciente. Esa forma que teníamos de comportarnos, aquello que hacíamos, que decíamos, que pensábamos, a veces no recibía aprobación de nuestros padres o de otros referentes de educación que vivían con nosotros, que puede ser también pues, en la escuela, otros familiares, amigos, vecinos, también en la televisión. Todo eso ha condicionado nuestra forma de pensar y de sentirnos. Entonces, cuando sentíamos que no podíamos ser de aquella forma que éramos, la escondíamos, la poníamos ahí en una arca, en un baúl, para que nadie se diera cuenta. Y fuimos almacenando muchas cosas a lo largo de los años. Y lo que sucede es que a veces llegamos a la edad adulta y a veces salen emociones que no sabemos manejar. No nos conocemos en realidad. Nos quedamos sorprendidos con la forma a veces como reaccionamos, cómo pensamos y cómo nos sentimos. Entonces, quiero decir con eso que un proceso de elevar, de sanar nuestra autoestima, empieza precisamente por conocer esa parte inconsciente nuestra. Hay un proceso de autoconocimiento. Solo podemos cambiar aquello que conocemos. Si no conocemos, pues no es fácil el cambio. Como dice ahí, tu autoestima es cambiable. Es un proceso aprendido que se puede desaprender y reaprender. En el autoconocimiento
como siendo el primer paso para elevar nuestra autoestima. Perdón, esto se pasó un poco. Bueno, decía yo que es importante el autoconocimiento, empezando por conocer nuestras emociones, ser conscientes de nuestros pensamientos, de nuestras pautas mentales, emocionales. He puesto a rojo, entre paréntesis, después de conocer, no controlar, no cortar. Es decir, a veces tengo la sensación, y varias personas me dicen, que conocer nuestras emociones o controlar nuestras emociones es impedir sentir. Y no se trata de eso, es controlar en el sentido de darse cuenta de lo que estamos sintiendo o pensando. Ese es el importante. No es frenarnos, no es embotellar las emociones, no es embotellar los sentimientos. Es distinto, es simplemente conocer que están ahí, darse cuenta. Al conocer nuestras emociones, nuestra forma de pensar también, y al conocernos a nosotros mismos, podemos superar aquello que consideramos nuestras limitaciones y podemos desarrollar lo que llamamos nuestro potencial, ¿no? Desarrollar nuestras cualidades. Pero una vez más, y insisto en esto, hay que conocernos, porque no es fácil, no es fácil. Es curioso que, ¿qué pasa normalmente cuando conocemos a alguien que puede ser una posible pareja? ¿Qué hacemos? Bueno, no, salimos, vamos con la persona, vamos al cine, vamos a dar una vuelta, vamos a la playa, un fin de semana a la montaña. ¿Para qué? Para conocer a la otra persona, ¿verdad? Que sí, pasamos tiempo con ella. Pues para conocernos a nosotros mismos es imprescindible pasar tiempo con nosotros mismos también. Normalmente estamos muy poco tiempo con nosotros, pero ¿cómo nos vamos a conocer si no pasamos tiempo con nosotros mismos? Es un poco difícil, ¿no creéis? Entonces, para conocernos hay que pasar tiempo con uno mismo. Y es agradable, Cuando no nos conocemos, pues pueden surgir situaciones como esta foto que había aparecido de imprevisto antes, pero nunca ¿alguna vez ha ocurrido con vosotros reaccionar de una forma y que os quedáis mirando tipo, ¿pero qué pasa? ¿Este soy yo? ¿No? Es un poco lo que dice el de la izquierda, está diciendo, ¿pero quién es el otro que me está gritando y chillando? No lo conozco, ¿no? Y a veces es uno mismo que se hace este trabajo, ¿no? Entonces, para evitar situaciones de sorpresa como esta que vemos aquí en la pantalla, pues lo ideal sería que nos conociéramos un poco más, para no quedar así con aquella cara de sorpresa. Entonces, una vez que nos conozcamos un poco más, es importante que aceptemos aquello que vamos encontrando. No es fácil esa parte. Realmente el proceso de autoconocimiento no es propiamente fácil porque vamos encontrando cosas, vamos encontrando características que no nos gustan nada. Y decimos, madre mía, pero ¿este soy yo? ¿Yo tengo esta característica? No, no puede ser. Entonces a veces nos resulta muy difícil aceptarlo. Y lo que hay que hacer es aceptarlo. Digamos que amar nuestra, entre comillas, negatividad. Nuestra personalidad está ahí por algo. La razón de estar ahí fue para protegernos. Fuimos creando una coraza simplemente para impedir, evitar que nos dañáramos tanto internamente nuestra esencia. Pero bueno, hay que realmente aceptar esa parte nuestra cuando la estamos conociendo. No pasa nada. Y quizás sería bueno para eso matizar que no hay emociones o características positivas o negativas. Simplemente hay características. Somos así. Porque la misma emoción negativa o la misma característica negativa puede ser positiva en otras circunstancias. No siempre es negativa. Cuando estéis pensando algo de vosotros mismos y que creéis que eso es negativo, preguntaros a vosotros mismos, ¿es negativo? ¿En qué aspecto? ¿En qué me perjudica? ¿Y en qué me beneficia? A veces es importante cuestionarse a uno mismo. ¿Realmente es negativo? ¿Siempre? Todo tiene una polaridad. Todo es positivo y todo es negativo. Es decir, es una cuestión de grado.
en qué grado está la característica esa que creemos que sea negativa. Y a veces puede parecer negativa y no serlo tanto. Yo os doy un ejemplo personal. Yo soy una persona extremadamente impaciente. Entonces eso me causa algunos pequeños problemas, ¿no? Pero yo no pensaba que era una persona impaciente. Para los que conocéis las flores de Bach, para la impaciencia hay una flor que se llama Impatiens, que es para la impaciencia. Entonces, de todo el set de 38 flores que existen, yo había tomado muchas, pero la impaciencia jamás. Y decía, ¿impaciente? ¿Yo? No, ni pensar. Yo no soy impaciente. Y realmente descubrí, y no hace mucho tiempo, que realmente era una persona impaciente. Y pensé, ¿y ahora qué hago con esto? ¿No? O sea, solo me quedaría quizás aceptarlo para empezar a poder cambiar, ¿no?, mi reacción con los demás con relación a mi impaciencia. Entonces es lo que hay que hacer primero, es realmente aceptar esa característica para poder cambiarla. Pero, ¿realmente la impaciencia es tan negativa? Al final descubrí que no. La impaciencia es es en que está basada la fuerza, la expansión del universo. Es una fuerza de impulso, de impulsividad, ¿no?, de dar el empujón. Las personas impacientes son personas que inician muchos proyectos, pueden empezar muchas cosas en su vida. Entonces son unos aventureros muchas veces. Entonces no está mal del todo ser impaciente, todo es una cuestión de grado. Solo está mal si nos perjudica, y ahí es cuando tenemos que mirar esa característica e intentar cambiarla un poco. Con relación a la autoestima, también una de las cosas que es importante mencionar es que la autoestima no es solamente una cuestión psicológica. Yo siempre repito esto en las conferencias porque muchas veces hablar de autoestima parece que, y hace muchos años, implicaba una visita solamente a un psicólogo. Y la autoestima puede ser enfocada desde varios aspectos. Se puede considerar una cuestión holística. La autoestima está relacionada con nuestro estado mental, emocional y también espiritual. Mental tiene que ver con aquello que ya hemos hablado, con nuestros pensamientos. Emocional, con nuestras emociones, aquello que sentimos sobre nosotros mismos. Y espiritual también para dar ese enfoque de ubicación en el espacio y en el tiempo de por qué nos pasan determinadas cosas. Os doy un ejemplo. ¿A cuántos de vosotros ha pasado algo que habéis considerado negativo, malo, y al cabo de un año o dos lo habéis pensado y mirado hacia atrás y habéis dicho, vaya, menos mal que me ha pasado aquello, lo que he aprendido con ello? ¿Os ha pasado alguna vez una situación así? ¿Verdad que sí? Entonces ese es el enfoque espiritual que hay que darle, ¿no? Comprender que algo nos pasa por alguna razón. También es una cuestión, somos energía, ¿de acuerdo? Hasta aquí, ¿estás de acuerdo con ese concepto, que somos todos energía? Bueno, pues vibramos a determinadas frecuencias vibratorias. Al nivel físico vibramos a una determinada frecuencia vibratoria, al mental otra y al emocional otra, ¿de acuerdo? Digamos que a un nivel general nuestro bienestar o malestar se traduce en una frecuencia vibratoria determinada en una determinada escala que se ubica en una determinada escala vibratoria. Entonces se puede decir que la autoestima también es una cuestión vibracional, porque si realmente nuestras emociones son de amor, de paz, de tranquilidad, eso hace parte de una frecuencia vibratoria muy elevada. Pero si la forma como nos sentimos está en la rabia, en el resentimiento, o en la intolerancia, en la depresión, en la tristeza, esos sentimientos tienen una frecuencia vibratoria muy baja. Entonces puede considerar también dentro de este concepto la autoestima como una cuestión vibracional. Entonces, ¿por qué queremos elevar nuestra autoestima? Pues para sentirnos mejor, obviamente, con nosotros mismos, pero con estos sentimientos de una frecuencia vibratoria más elevada, con emociones, sentimientos de paz, de amor, tranquilidad, seguridad, alegría, salud. Son las cualidades innatas del alma. Esa es una de las cosas que también es importante saber. La autoestima, tener una autoestima alta, tener una autoestima elevada, es estar en contacto con nuestra esencia, con aquello que somos en realidad, con nuestra alma, con nuestro ser esencial.
Cuando hacemos realmente aquello que está de acuerdo a lo que queremos realmente, a nuestros deseos más profundos, y si actuamos en conformidad a eso, eso es autoestima también. Digamos que será quizás un enfoque muy espiritual, pero es así. Tener una buena autoestima es estar en plena conexión, sin conflictos, con nuestra alma. Y de eso habla, pues, por ejemplo, el doctor Eduard Bach. Los que conocéis algo de flores de Bach, para el doctor Bach, lo que se llamaría enfermedad tiene origen en la desconexión entre alma y personalidad. Hay un conflicto. Es decir, no solo a nivel de enfermedad, se puede considerar aquí quizás entre la palabra enfermedad incluso como una baja autoestima. No es una enfermedad, atención, pero como analogía. Lo que quiero decir con esto es que surge el conflicto cuando no hacemos las cosas de acuerdo a nuestro alma, cuando hacemos de acuerdo a nuestra personalidad, aquella coraza que hemos ido creando para defendernos y para poder sobrevivir. Ella está ahí por algo y por eso es importante, pero está formada muchas veces simplemente por la influencia de los demás, por ejemplo, por lo que dice la sociedad, por lo que han dicho los padres, por nuestra parte, digamos, de nuestro ego. Entonces ahí es cuando surge un conflicto, cuando no hacemos las cosas desde nuestro alma. Vivir entonces de acuerdo a los dictados del alma significa escuchar nuestra intuición y los mensajes que nuestro cuerpo transmite a través de las emociones. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre que hacemos algo que no está de acuerdo con nuestra alma, con nuestra verdadera esencia, con aquello que somos realmente, nuestro cuerpo emite mensajes, solo hay que escucharlo. Todo a veces empieza con una ligera sensación negativa, a veces. Es nuestro cuerpo diciendo algo. A veces empieza simplemente con esa vocecita que tenemos y que nos guía y que nos llama intuición. Realmente que si siguiéramos siempre esa voz podríamos ser muchísimo más felices. Pero normalmente, ¿qué hacemos con esa voz? ¿Me entendéis? La amordazamos. Es lo que hacemos. Tipo, no quiero escucharte. Porque me han dicho que aquello era mejor para mí. Así que aquello que me estoy diciendo a mí mismo, no te creo. Así que cállate. Entonces, claro, hay una energía, ¿no? O sea, venimos aquí a este mundo pues para aprender a amarnos a nosotros mismos, para evolucionar. Y lo que estamos haciendo es callar esa voz. Entonces, claro, nuestro cuerpo reacciona. Entonces, en vez de una simple sensación negativa o solo la voz, salen emociones, aquellas emociones negativas, aquello que nos hace sentir como que incómodos, como con mariposas en el estómago, que estamos intranquilos y no sabemos lo que nos pasa, ¿verdad? Entonces, el cuerpo nos está avisando un poco más alto, está como diciéndonos, ¿me escuchas o todavía no? ¿Hace falta hablar más alto? Bueno, y muchas veces lo que hacemos es tomamos algo químico, algún medicamento, y cállate un poco más, que no hablas, no quiero escucharte, tengo cosas más importantes que hacer que darte importancia a ti mismo. Y lo que ocurre, creo que la pantalla se ha pasado, lo que ocurre precisamente es que si no tenemos en consideración estas señales del cuerpo, estas emociones, luego surgen entonces las enfermedades. Es un grito más alto del cuerpo hablando con nosotros mismos. Es nuestro cuerpo que está diciendo, ¿me escuchas o no escuchas? ¿O qué hace falta hacer? Es un poco eso. Entonces deberíamos escuchar mucho a nuestra intuición, porque es la voz de nuestra alma, es la conexión con aquello que somos en realidad. Entonces, para vivir más felices y para tener una autoestima más sana, lo que hay que hacer es empezar a escuchar esa voz interior que tenemos. Creo que tenemos aquí un pequeño problema técnico. No he hecho las paces con este aparato. Ya me reconciliaré con él después. Bueno, sí, estaba aquí en la filosofía del Dr. Bach. Entonces, ¿qué son las flores de Bach? ¿Qué tienen ellos que ver con la autoestima? ¿Por qué relaciono? Al final estaba en la pantalla correcta. ¿Por qué relaciono las flores de Bach con la autoestima? Antes hablé de frecuencia vibratoria. Hablé de que emociones más elevadas corresponden a una frecuencia vibratoria más elevada y emociones
pues como la tristeza, más bajas, parecen más negativas, corresponde a una frecuencia vibratoria más baja. Las flores de Bach actúan a ese nivel precisamente, porque es un sistema terapéutico energético vibracional. Es constituido por 37 esencias provenientes de árboles, arbustos, flores y una esencia proveniente de un agua de manantial. Hay después un otro remedio que se podría decir el 39, que es el rescate o Rescue Remedy, que es el más conocido, digamos que es la estrella del sistema floral de Bach. Supongo que muchos de vosotros habéis oído hablar de él, ¿sí? Entonces, que es para las situaciones de emergencia, que es precisamente la imagen que tenemos a la derecha. Entonces, ¿qué hacen las flores de Bach y qué relación tienen con nuestra autoestima? Precisamente porque actúan a un nivel vibracional, contribuyendo a armonizar la frecuencia vibratoria de nuestros campos mental, emocional, físico y espiritual. Esto es muy importante tener en cuenta. O sea, tiene un enfoque holístico, como hemos visto que también la autoestima se puede enfocar. Hay que considerar esos, digamos, 4 cuerpos, ¿no? O sea, el mental, emocional, físico y espiritual. Y las flores de Bach trabajan precisamente a ese nivel. Entonces, antes hablábamos también de emociones, pero ¿qué es eso? Emociones. ¿Qué son las emociones? Bueno, en la práctica todos sabemos, por lo menos, ¿verdad que sí? Las emociones, y hago aquí una pequeña presentación de la etimología de la palabra, el quiere decir hacia afuera, emoción quiere decir un movimiento. Entonces, la emoción es un movimiento hacia afuera. Por eso decía que es tan importante escucharlas y expresarlas. Hay un input, es una palabra inglesa, hay una entrada, hay un estímulo externo que nos provoca una emoción. Entonces, si es un movimiento hacia afuera, ese estímulo también tendrá que ser recanalizado, tendrá que salir. Es importante, por eso es tan importante expresar nuestras emociones. Ellas también son la guía de nuestros pensamientos. Una de las cosas que podemos hacer a veces, porque muchas veces nos sentimos mal y no sabemos el porqué, ¿verdad que sí? Una de las cosas que podemos hacer, y os sugiero que hagáis, es cuando os sentís de una forma así extraña, incómoda, que paráis un poco a pensar, dedicáis unos segundos a vosotros mismos y os preguntáis, ¿en qué estoy pensando que me hace sentir de esta forma? Es importante hacer esta pregunta, porque normalmente la emoción siempre es el resultado de un pensamiento. Nuestros pensamientos generan pues una reacción bioquímica en nuestro cuerpo, ¿no?, que se llama emoción. Entonces hay que pararse cuando nos sentimos mal, quizás pararse un poco y pensar, ¿en qué estaba pensando yo? Quizás podría haber sido hace un minuto, hace una hora, podría haber sido la semana pasada, el mes entero o el año entero, ¿no?, que pasa con muchas personas. Entonces hay que pensar, pararse un poco y pensar, ¿en qué estaba pensando para sentirme de esta forma? Y es como decía antes, ignorar nuestras emociones o no escuchar nuestros mensajes corporales se puede manifestar a través de determinadas enfermedades. O sea que es muy importante la parte emocional. Creo que todos estáis de acuerdo en que una gran parte de las enfermedades, quizás más de un 80 o 90%, se relacionan son enfermedades psicosomáticas, tienen su origen en la esfera emocional. ¿Verdad que sí sabíais esto? ¿Sí? Bueno, pues hablando de emociones, hay algunas que realmente son tóxicas, digamos, y que para sentirnos bien con nosotros mismos habría que eliminarlas un poco. Yo sé que es un poco fuerte poner ahí la palabra tóxica, cuando antes he hablado de características que podemos tener o emociones, y no me gusta realmente tacharlas simplemente de negativas o positivas. Es como dice, a veces son importantes, pero eso lo voy a matizar aquí. Hablo, por ejemplo, de la rabia. Realmente la rabia en exceso no es buena, precisamente por lo que está ahí diciendo. O sea, pueden provocar problemas de tensión, estrés, úlceras. Son algunas de las enfermedades que nos provocan la rabia. Pero yo he escrito ahí también a rojo patrones constantes. La rabia en sí misma no es mala.
La rabia es lo que nos hizo sobrevivir como especie hace millones de años. Si no fuera la rabia, hubiéramos terminado seguramente bajo las patas de un mamute, porque no sabríamos defendernos. La rabia es aquella emoción que nos permite reaccionar de forma en huir, luchar, bueno, nos puede a veces paralizar, pero ese es más el miedo también. Entonces la rabia no es del todo mala, lo que es mala es cuando es en exceso. Y ahí habría que averiguar por qué, si estamos constantemente rabiados, si estamos constantemente peleándonos con los demás, ahí es lo que hay que averiguar, por qué siento esta rabia, qué pasa conmigo. Y ahí es cuando se puede hacer un trabajo para eliminar parte de esa rabia. Hay algunas flores de Bach que ayudan en este proceso, y esas son algunas de aquellas que puse allá: Holly, Impatience, Cherry Plant y Verben. Son flores que trabajan precisamente esos estados alterados, estados más de rabia que podemos sentir, ¿no? Y nos dejan un poco más tranquilos, más controlados, pero nos hacen tener conciencia, nos hacen aumentar la conciencia de dónde viene esa rabia, por qué la siento, y nos hacen tomar en cuenta. No es simplemente, no se trata de un ansiolítico, no es para amordazar una vez más a nuestro cuerpo, es simplemente darse cuenta que estamos sintiendo esa rabia, porque hay muchas personas que, bueno, muchos de nosotros que vamos por la vida enrabiados y ya no nos damos cuenta, ya vamos en piloto automático, nos peleamos con todo el mundo, ¿verdad? Entonces, bueno, primero hay que tomar conciencia, vaya, estoy constantemente rabiado, ¿no? Se puede pensar, entonces, ¿por qué esto? ¿Por qué me sucede? Es una forma de ver también a través de la relación, nuestra relación con los demás son espejos de lo que pasa dentro de nosotros. Entonces, la forma como reaccionamos con todo el mundo, aquello que vemos, nos podemos parar un poco y preguntar, ¿qué pasa conmigo con relación a esta situación? Sería una buena pregunta también. Entonces, las flores de Bach lo que hacen es precisamente darnos cuenta que estamos teniendo este tipo de emociones. Y una vez más, al darnos cuenta, al tomar conciencia, es cuando las podemos cambiar. Pero una vez más, si los que estáis de aquí ahora mismo y cuando salís de aquí o ahora en este momento, alguno de vosotros se reconoce en este patrón, tampoco os criticáis por ello. Ese patrón emocional ha estado ahí por algo, para ayudaros a sobrellevar vuestra vida o una parte de ella. No hay que criticarse por encontrar esos patrones. Es lo que decía antes, hay que amar un poco, digamos, nuestra negatividad, entre comillas. Simplemente daros cuenta que está ahí para poder cambiarlo y cambiarla con amor, con atención, con cariño con vosotros mismos, con paciencia. Otra de las emociones que se no es correctamente expresada, que viene después de la rabia, si realmente llevamos mucho tiempo pues almacenando rabia, al cabo de un tiempo ya no se llama rabia, se llama resentimiento. Lo tenemos después con muchas personas. Eso tampoco es tan positivo. Ese realmente sí que no le veo su lado positivo. Entonces, además es una emoción que literalmente corroe nuestro cuerpo y está muy estudiado, se habla muy hoy en día que el resentimiento pues es la causa de algunas enfermedades como tumores y algunos tipos de cáncer. Hay flores de Bach que ayudan a sobrellevar precisamente a superar este tipo de emoción, como Sun Willow, sobre todo si es ira, o sea, si es rabia acumulada, que es lo que decía antes, no expresada. Luego hay otras flores como Vine y Chicory. Luego también podemos hacer un trabajo, digamos, mental con nosotros mismos, con afirmaciones positivas, que ya veremos a continuación qué es, pero quizás afirmar para uno mismo, el pasado no tiene poder sobre mí. Porque normalmente cuando vivimos en el resentimiento es porque vivimos en el pasado. Nos quedamos con aquella idea de que alguien nos hizo algo y nos cuesta perdonar a esa persona, y llevamos, bueno, puede ser hasta años, criticando esa situación que ocurrió en el pasado, pero la traemos constantemente al presente. ¿Esto suena de algo a alguno de vosotros? Hay muchas situaciones así. Entonces, a la persona a quien estamos odiando, estamos ahí resentidos, no le hace daño.
el hecho de que estemos así. Nos hacemos daño a nosotros mismos, porque somos nosotros quienes estamos sintiendo esa emoción. El otro no siente nada, a lo mejor ni se entera, a lo mejor ni lo sueña que estamos resentidos con él. Si es posible realmente hacer un trabajo de hablar con esa persona, pues estaría bien, pero hay muchas formas de hacerlo. A veces no tiene por qué ser directamente, pero lo que sí es importante es poder liberar esa rabia y liberarnos de ese pasado. No podemos realmente disfrutar de un presente placentero y crear un futuro más agradable si estamos viviendo constantemente en el pasado, ¿no? Tenemos que vivir aquí, ¿no? Tenemos que traer nuestra parte emocional aquí, no solo la física, si no lo perdemos todo. Otra de las cosas que es importante es la culpa, y esta sí que es una emoción muy negativa. Al culparnos estamos renunciando a nuestro poder. Estamos poniendo el poder en las manos del otro. Estamos diciendo que fue el otro que provocó aquello que estamos sintiendo, que fue el otro que provocó nuestro malestar. Y eso es renunciar totalmente a nuestra responsabilidad. Somos nosotros que nos sentimos de una determinada forma, no es el otro que nos está haciendo sentir así, somos nosotros. Entonces, si lo hacemos culpando a los demás, estamos renunciando a nuestro propio poder. Por otro lado, la culpa es una emoción realmente muy negativa, es así como una especie de agua en las brechas en una pared, se pone por todo el lado. Y la culpa busca castigo. Cuando nos sentimos culpables, inconscientemente buscamos y constantemente situaciones que nos autocastiguen. Siempre nos vamos autocastigando y eso crea dolor. La culpa busca castigo y el castigo dolor. Somos a veces nuestros jueces y nuestros verdugos. Hay que parar con eso. No somos culpables absolutamente de nada. Somos responsables por nuestra vida, pero no culpables. Es una emoción realmente, yo diría casi como totalmente patética, si se puede decir, en el sentido en que haces autosabotear totalmente nuestra vida. Así que si os podéis liberar de la culpa, es un trabajo muy importante. Hay flores de Bach que ayudan en ese proceso, como Pine. Pine es una de las flores de Bach que trata específicamente la culpa. Después existen algunas otras que pueden, digamos, ayudar a mejorar, a bajar ese nivel de autoculpabilidad, como Rockwater, Willow también y Chicory. Ahí en la foto pues puse esta foto precisamente porque la culpa muchas veces es un patrón aprendido. Surge muchas veces cuando éramos niños y vivíamos en una familia donde teníamos unos padres que nos culpabilizaban de todo. Éramos los culpables de todo cuanto pasaba en esa familia. Entonces puede ser un patrón aprendido de tal forma que esas voces que estaban ahí en el pasado diciendo que éramos nosotros los culpables, siga ahí en nuestra vida adulta. Esta imagen demuestra un poco eso, que somos ahora nosotros que seguimos ahí apuntándonos el dedo, diciendo que somos malos y culpables. Entonces hay que renunciar dentro de lo posible totalmente a ese tipo de emociones. No nos ayuda en absoluto. También he puesto una afirmación positiva para trabajar un poco ese sentimiento de culpabilidad, que dice: soy digno de lo mejor que hay en la vida y con amor me permite aceptarlo. Porque cuando existe emociones de culpabilidad, hay una gran autodesvaloración y hay un gran sentimiento de no merecimiento. O sea, sentimos que merecemos lo peor. Hay merecimiento, pero por el lado negativo. Entonces, y hay que pensar el contrario. Merecemos todos lo mejor que hay en la vida. Todos. El miedo, en la pantalla anterior,